Muy buen día. Eh, Hoy nos tocó hablar sobre los mecanismos de la estabilidad laboral. Estamos en la materia de legislación laboral, los cuales los integrantes del grupo son Diana Paola Torres, José Giovanni Valle, José Roberto Pinzón y Johan Esteban Feo Feo. Hoy nos encontramos con el señor Danilo Vargas, al cual le vamos a hacer una serie de preguntas sobre esta parte de la estabilidad laboral. Bienvenido, Danilo. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces, Danilo, quisiera saber, para usted, ¿cuáles son los elementos esenciales del contrato? Pues los elementos esenciales en todo contrato yo pienso que son pues regirse pues en lo legal, es una de las primeras, en la parte como de seriedad tanto del empleador, ya que pues en eso se rige pues como la mayor parte de que obviamente sean como cumplidos con las prestaciones de servicio, sí, con las prestaciones legales, con la parte del salario, con las liquidaciones, con eso. Bueno, eso es lo que usted cree más o menos que son las partes esenciales. Sí, o sea, Bueno, es como lo esencial. O sea, cuadrar todo bien desde un principio. bueno, bueno. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál cree usted que son las medidas de mejoramiento para las partes contractuales en atención a las condiciones de cada uno? De mejoramiento sería, digamos, como que, o sea, de todas formas de que tanto se beneficie el empleador como el empleado, porque pues en muchas ocasiones el empleador saca como ventaja de algunas cosas del empleado, entonces sí sería, digamos, bueno que desde el principio del contrato se den a estipular como esas medidas, tanto de mejoras para, digamos, lo que son en vacaciones o en horas extras Sí. o en la parte de, digamos, de descansos. Toda esa parte, digamos, es como lo que yo, Pues sí, yo creería que algo importante ahí pues, es la remuneración, el sí, salario. salarios, sí, claro, o sea, que sea consciente, o sea, que sea relativo con el trabajo que desempeña el empleado. Más o menos, bueno, es lo que usted cree. Bien. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Por ejemplo, como la modalidad de los contratos. Ok. Sí, pues o sea, pues ahí ya es dependiendo, digamos, como, como se llegue al acuerdo durante el contrato. Para eso, digamos, existe o sea, una entrevista previa donde le plantean a uno, digamos, cómo van a ser los pagos, cómo van a ser todas sus prestaciones legales, cómo va a ser sus vacaciones, cómo va a ser el tipo de liquidación. Entonces yo creería que es como Más o menos usted que conoce, ¿qué tipo más o menos de contratos existen más o menos en la actualidad? en la actualidad que yo conozca, pues está el contrato a término fijo, está el contrato a término indefinido, está el contrato obra-labor, está el contrato verbal o de palabra. Esos son así los que yo como que conozco. Sí, falta uno que es importante, que es el que se está manejando hoy en día, que es la prestación. Prestación de servicios. Sí. Sí, esa es Bueno, la- de los que usted más o menos en su tiempo que lleva laborando, ¿cuáles ha utilizado esos contratos? He utilizado el de obra-labor, he utilizado a término fijo, a término indefinido y por prestación de servicios. Bueno. Más o menos, ¿qué definición me puede dar más o menos de un término fijo? Contrato de término fijo. Contrato a término fijo es aquel que uno, o sea, la empresa, el empleador le define a uno hasta cuándo va uno, o sea, una fecha exacta hasta cuándo va el contrato. Obviamente pues en ese se maneja toda la parte de su prestación de servicios, su liquidación, obviamente por la medida de las horas trabajadas o laboradas, y asimismo pues también va la liquidación. Entonces ese es el que yo Y conozco. un indefinido, más o menos, ¿cómo se lo interpreta? El indefinido es cuando uno ya firma, digamos, el contrato, no le dicen a uno hasta cuándo va,
Entonces tiene uno ahí abierto contrato hasta que ya el empleador diga ya no más. Entonces tiene uno su salario, tiene todas sus prestaciones legales. eh, a veces pues puede que la liquidación sea anual o que se la vayan a uno acumulando hasta la fecha que ya decida el empleador ya eh, no depender más de los servicios de uno. Ah, bueno. ¿Y la prestación de servicios cómo la entiende? La prestación de servicios se maneja se hace el contrato, no se tiene una fecha límite, casi siempre es de pronto anual que se reanuda el contrato. No se, no se manejan lo que son las prestaciones legales. La parte de lo de salud, seguridad social y todo eso corren es por cuenta del empleado y no tiene una liquidación. No cuenta con una liquidación como tal. Muy bien. Y más o menos el contrato de obra labor, ¿cómo lo entiende usted? El de obra labor es cuando, por ejemplo, digamos, hay una obra, bien sea civil o de construcción o así más o menos, y es eso, hasta que termine la obra, hasta que se termine, digamos, esa obra, bien sea construcción de un edificio, una carretera, una obra pública, eh, así, una casa, un apartamento. Entonces ese es como el contrato obra-labor. Se fija y hasta que se termina eso va el contrato. Ah, bueno. ¿Y usted cree que es mejor un contrato verbal o un contrato escrito? Ahorita en estos tiempos yo creo que es mejor un contrato escrito. Un contrato verbal tendrían que ser dos personas de mucha confianza para que entre, digamos, a valer la palabra. En estos tiempos a veces la palabra ya no tiene tanto peso. Entonces sí debería, o sea, es recomendable ya mejor un contrato por escrito. Porque ya en lo verbal llega a faltar una de las partes, hay la parte importante que es el contratante. Entonces el empleador queda manicruzado porque no tiene con quién respaldarse legalmente si llega a pasar algo. Ah, ok. Entonces sí, yo creería que es mejor un contrato firmado, o sea, no de palabras, sino ya Ah, bueno. más Ah, escrito. bueno, Danilo, pues la verdad muchísimas gracias por esos minutos, por darnos un poco parte de su conocimiento, de su parte que ha firmado en la parte contractual, en esa parte laboral que ha tenido. Entonces, muchísimas gracias. No, a usted Giovanni, muchísimas gracias, hombre.